Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este es nuestro episodio número 8 y llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Laboratorios Biopaz, de BMI, de Doctor Anytime, de Laboratorios Labrancol y del Instituto de Fertilidad Humana INSER. Hola, soy María Paula Tapia, gerente comercial de BMI Colombia y estoy para ayudarte en la protección de tu patrimonio. Llámanos al 311-412-5182. El doctor Emanuel Sánchez Díaz, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB en Medellín, ha preparado la revisión del artículo Terapia con progestágenos sistémicos y dispositivos intrauterinos liberadores de progestágenos para pacientes premenopáusicas con neoplasia intraepitelial endometrial. Este artículo ha sido publicado online en el Obstetrics and Gynecology, la revista oficial del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología ACOG, en el volumen 141, número 5 de mayo de 2023. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor Emanuel? Muy bien, doctor Murillo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes esta novedad académica que vamos a discutir el día de hoy. Muy bien, Emanuel. ¿Quién es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas? El autor principal es el doctor Yukio Suzuki, un ginecólogo de la Columbia University Irving Medical Center que tiene un postdoc position en esta universidad. Muy bien. Y sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿qué se sabe sobre él y cuál era la pregunta e hipótesis de investigación de este trabajo en particular? Muy bien, pues los precedentes de este tema que vamos a tocar es que en términos muy generales existen esencialmente dos tipos de cáncer de endometrio. El más frecuente que hemos dicho es el tipo 1 o el que hemos llamado carcinoma endometrioide, que tiene un factor de riesgo muy conocido que es la neoplasia intraepitelial endometrial. Esta neoplasia intraepitelial endometrial es lo que toda la vida hemos llamado, y en algunas partes todavía le siguen diciendo de esta forma, la hiperplasia endometrial atípica compleja, que es una clasificación basada en los hallazgos histológicos que nos reporta la patología. El problema de esta hiperplasia es que hasta 40% de los casos de las pacientes que la tienen cáncer al mismo tiempo, o sea, carcinomas concurrentes, e incluso hay otras referencias que ese porcentaje pudiera llegar a ser tan alto como del 50 o el 60%. Y las que no tienen cáncer al mismo tiempo tienen un riesgo subsiguiente del 30% de desarrollar cáncer en el futuro. Cuando tenemos un escenario de riesgo tan alto, el manejo expectante no es una alternativa, porque uno no le puede decir a una paciente que puede tener un cáncer al mismo tiempo, que tiene un riesgo de 30%, que vamos a esperar a ver qué pasa. Por eso hoy en día el estándar de tratamiento en esos casos es la histerectomía. Pero surge entonces una situación conflictiva y son las pacientes que están en edad reproductiva, porque secundario a muchos factores de riesgo como la epidemia o la obesidad, en los que no vamos a ahondar en este espacio académico por no ser el propósito de la discusión, esta neoplasia intraepitelial endometrial es una condición que cada vez es más frecuente en estas mujeres en edad reproductiva, no solo premenopáusicas, sino que aún no han concebido y que tienen deseos o intereses de fertilidad en el futuro. Y es aquí donde surgen las progestinas como una alternativa de tratamiento en ese grupo de pacientes. Tradicionalmente se han utilizado las sistémicas, tanto en forma oral como en forma inyectable, y recientemente el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que hemos utilizado mucho con indicaciones anticonceptivas, también para el tratamiento de hemorragia uterina normal, ha cobrado fuerza en esta indicación. Pero el día de hoy no sabemos tres cosas esencialmente: cuál es la progestina ideal, cuál es la duración óptima del tratamiento y cuál es la estrategia de seguimiento que debemos implementar en esas pacientes con la hiperplasia endometrial o la neoplasia intraepitelial. Muy interesante, Manuel. En resumen, es buscar una alternativa médica a pacientes premenopáusicas que seguramente tienen algún interés en su fertilidad futura y ofrecerles una opción diferente a la histerectomía, ¿no? Así es, doctor. ¿Cómo se realizó este estudio?
Bueno, Estados Unidos y en general los países de altos ingresos tienen una gran ventaja y es que ellos tienen todas las prescripciones codificadas y sistematizadas. Entonces ellos tienen unas bases de datos que son muy sólidas, lo que les permite tomar esas bases de datos, hacerse una pregunta concreta y sacar información que es muy útil para adelantar grandes estudios epidemiológicos. Y eso fue lo que hicieron en esta investigación precisamente. Es de naturaleza retrospectiva y ellos tomaron estas bases de datos comerciales que recopilaban la información médica como en nuestro país de los trabajadores que están asegurados y sus dependientes, y evaluaron los pacientes que tenían diagnóstico codificado por CIE-10 de neoplasia intraepitelial endometrial. Como sabemos que eso es una clasificación más o menos reciente que todavía no estaba en uso, lo que ellos hicieron fue tomar los diagnósticos del CIE-10 que se complementen como hiperplasia de la glándula de endometrio, por ejemplo, y analizar esas pacientes, y de esas tomaron a las que les habían hecho histerectomía en los 6 meses anteriores o posteriores a la aparición de ese diagnóstico, o a las que les prescribieron alguna progestina 30 días antes o hasta 180 días después de la fecha en la que se registraba ese diagnóstico. Y entonces lo que ellos evaluaron fueron esencialmente 3 cosas: el uso general de la terapia basada en progestágenos en pacientes con neoplasia intraepitelial endometrial recientemente diagnosticada, qué tan frecuente era el uso de progestágenos orales en comparación con los que vienen en los dispositivos intrauterinos, y los desenlaces que en mi opinión son, por alguna forma llamarlos, los más duros, que era la tasa de histerectomía, el desarrollo de cáncer después de haber empezado un tratamiento, y el embarazo, pues porque eran pacientes que ese era su interés principalmente. Qué bien. Eso que mencionas también siempre me ha llamado la atención, la fortaleza de esas bases de datos nacionales de estos países de altos ingresos que permiten hacer este tipo de análisis. ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio? Bueno, los resultados son muy interesantes porque ellos incluyeron una población muy grande, casi 4.000 pacientes, fueron 3.947 que tenían diagnóstico de neoplasia intraepitelial endometrial. A la mayoría, como era de esperarse por lo que venimos hablando desde la introducción, les ofrecieron el estándar de oro, que era el tratamiento con histerectomía. Eso les sucedió a 2.149 pacientes, y a las demás les ofrecieron terapia sistémica basada en progestinas. Lo que ellos encontraron fue un dato muy interesante, y es que el uso de progestinas aumentó, pasando de 44.2% en 2008, que fue el momento en el que ellos empezaron a incluir pacientes, a 63.4% en 2020. Y como era de esperarse, teniendo en cuenta que la terapia con progestinas está dirigida a mujeres con un interés en la fertilidad, ellos hicieron un análisis por subgrupos de edad, y lo que encontraron era que a mayor edad era menos frecuente que ofrecieran terapia con progestinas. Es decir, las pacientes mayores con mayor frecuencia se les ofrecía una histerectomía porque finalmente es el tratamiento definitivo. Y hay un hallazgo que es muy relevante en mi opinión, y quizás de los más pesados que encontraron estos autores, y es que a los 2 años de seguimiento, las pacientes que utilizaban el DIU requirieron histerectomía de todas formas en una proporción significativamente menor en comparación con las que recibieron tratamiento sistémico con progestinas. Es decir, cuando comparan las pacientes que recibieron tratamiento con DIU con las que recibieron tratamiento con progestinas orales o inyectables, las que tenían DIU con menor frecuencia tuvieron que ser llevadas finalmente a histerectomía. Y por otro lado, no encontraron diferencias que fueran relevantes en la frecuencia de cáncer después de haber empezado un Mirena o una terapia sistémica con progestinas, ni tampoco en la tasa de embarazo después de la terapia entre DIU y progestinas sistémicas. Muy interesantes estos resultados. ¿Y cuáles son las conclusiones de los autores? Hay que tener en cuenta que, por ser un estudio de naturaleza retrospectiva, las conclusiones que ellos sacan son muy dirigidas a la población que estudiaron, pero tienen algún grado de validez externa, por lo que nosotros podemos pensar que pueden ser útiles también en nuestra población. Y lo que ellos nos dicen es que usar terapia basada en progestinas, particularmente con los dispositivos intrauterinos, primero que nada está aumentando en frecuencia para el tratamiento de la neoplasia intraepitelial endometrial, lo que significa que los médicos que se orientan al cuidado de la mujer tienen más presente dentro de su arsenal terapéutico esta herramienta. Lo segundo es que la administración de la terapia con progestágenos con el dispositivo intrauterino se puede asociar con una tasa más baja de histerectomía que los progestágenos orales, y que puede considerarse una vía más razonable, sobre todo, y es algo que ellos resaltan mucho, es que se evitan los efectos adversos que tienen las terapias sistémicas.
y que a pesar de que estos datos son alentadores, casi un tercio de las usuarias de progestina requirieron histerectomía y al 10% se les diagnosticó cáncer de útero, por lo que nos ratifica que el estándar de tratamiento es la histerectomía, pero que eso puede ser una alternativa temporal en esas pacientes en edad reproductiva que aún no han completado su deseo de fertilidad. Bueno, aquí me perdí un poco entre los resultados y las conclusiones de los autores. Entonces, lo concreto con el dispositivo de levonorgestrel es que sí da mejor resultado que la terapia sistémica. En el sentido de que se asocia con menos efectos adversos y las pacientes que tienen dispositivo con menor frecuencia fueron llevadas después a histerectomía. Muy bien. ¿Y qué debilidades ves en este estudio? Bueno, una habilidad importante y una cosa muy relevante a mencionar es que ellos reconocen sus limitaciones, es la naturaleza retrospectiva, y al no ser aleatorizado no es posible evaluar algunos aspectos muy importantes que pueden determinar algunos desenlaces como la histerectomía o el desarrollo de cáncer, y es por ejemplo las pacientes en terapia sistémica si eran adherentes o no al tratamiento. Y lo otro es que como es un estudio basado en códigos de prescripción, es posible que haya algunas pacientes que no hayan sido bien clasificadas y que hayan entrado a la base de datos por algún error, y otras que por el contrario tenían el diagnóstico pero no tenían el código adecuado y se quedaron por fuera del análisis. Sí, señor. Importante eso que has notado. Y ya el doctor Emanuel Sánchez, ¿qué opina sobre los cambios que pueden traer estos resultados en nuestra práctica clínica? Yo pienso que estos son un hallazgo que, aunque tienen poca validez externa por lo que mencionábamos de que es una población muy selecta y de naturaleza retrospectiva, reflejan una tendencia global a optar por tratamientos más conservadores en general en la mayoría de las patologías. Y hay algunas mujeres para quienes es fundamental dentro de su proyecto de vida la maternidad, y podemos acompañarlas para cumplir ese objetivo aunque tengan una condición que puede ser de una gravedad importante como la neoplasia intraepitelial endometrial. Lo más importante es que las pacientes tomen decisiones adecuadamente informadas, pues al optar por un manejo con progestinas no se elimina el riesgo de cáncer y debe ser una medida temporal mientras se logra el objetivo de la fertilidad. Muy bien, Emanuel, hombre, excelente tu revisión, la investigación adicional que has hecho, y muchas gracias por compartirnos esta revisión. No, muchas gracias a usted, doctor, y a Sagio por darnos el espacio a todas las facultades que tienen ginecología en la ciudad para discutir esos temas novedosos académicos y compartirlos con los demás colegas. Bueno, a nuestra audiencia esperamos que les haya gustado el tema de este podcast, este episodio 8, y que pues por supuesto les sea útil para su práctica clínica. Asagio agradece el interés de ustedes en el contenido y por supuesto a nuestros patrocinadores, Laboratorios Biopaz, a BMI, a Doctor Anytime, Laboratorios La Francón y al Instituto